Hola. Bienvenidos, compañeros y compañeras de cada parte del mundo, a un nuevo vídeo y podcast de Conciencia Interior. Qué alegría encontrarnos otra vez en este espacio de reflexión. Hoy vamos a profundizar en un tema punzante, una de esas trampas silenciosas que frenan el crecimiento espiritual y emocional de miles de personas. Hablaremos de la borrachera seca, específicamente del síntoma número 10, la sustitución. Para entender a fondo de qué se trata, entremos de lleno en la realidad de la adicción. Ocurre con mucha frecuencia que algunos alcohólicos o drogadictos dejan por completo de beber o de consumir drogas, o que algunos neuróticos, tras un gran esfuerzo, dejan de gritar y de violentar a los suyos. Cualquiera desde fuera diría, ¡qué maravilla, ya se curó! Pero la realidad es otra. Muchas de estas personas continúan siendo adictas, solo que ahora a otras sustancias o a otras conductas compulsivas. Esto no solamente impide alcanzar una verdadera sobriedad, sino que demuestra algo doloroso, que la persona no ha logrado controlar su trastorno adictivo. En realidad, al monstruo de la adicción simplemente le han puesto un nuevo disfraz. Esto me recuerda a una historia que sucedió hace algunos años en un pequeño pueblo. Resulta que apareció un tipo que se pasó de listo. Con una gran sonrisa y mucha labia, le ofreció a toda la gente de la comunidad modernizar sus viejos televisores por unos aparatos mucho más modernos, a cambio de una cantidad de dinero. A la buena gente del lugar, como es natural, les pareció algo maravilloso, por fin podrían actualizar sus equipos y ver sus programas con mejor tecnología. Sin embargo, el engaño no tardó en salir a la luz. Cuando los vecinos recibieron sus aparatos supuestamente modernizados, se llevaron una desagradable y frustrante sorpresa. Lo único que el estafador había cambiado era la carcasa exterior, la cubierta plástica. Por dentro, el televisor seguía teniendo exactamente los mismos cables viejos y los mismos defectos de antes. Para serles sincero, nunca supe si el estafador fue aprehendido y castigado por la ley, pero toda esta anécdota viene a cuento por una razón muy clara. Muchos alcohólicos, drogadictos o neuróticos que dejan de beber, de consumir o de gritar, hacen exactamente lo mismo que el estafador de nuestra historia. Le prometen a su entorno y a sí mismos un cambio radical, pero en realidad solo ofrecen una transformación superficial. Cambian la cubierta exterior, pero por dentro, en esencia, todo sigue exactamente igual. Estos alcohólicos que simplemente cambian una droga por otra se engañan a sí mismos, engañan a su familia y defraudan a las personas que están esperando mucho de ellos. Por lo tanto, aunque no tengan una gota de alcohol en el cuerpo, siguen siendo borrachos secos. Y lo mismo ocurre, a la inversa, con adictos a otras sustancias que logran dejar su droga favorita, pero la cambian por el alcohol, repitiéndose la misma historia. El cambiar una sustancia por otra no resuelve el problema de fondo, como dice sabiamente el dicho popular, es la misma gata pero revolcada. Para entender la gravedad de esto, no debemos olvidar la metáfora del dragón de dos cabezas con el que siempre hemos comparado la enfermedad adictiva en este canal. La adicción es como un monstruo mitológico al que, para poder vencerlo de verdad, hay que cortarle de tajo las dos cabezas que tiene, la cabeza adictiva y la cabeza neurótica. La cabeza adictiva representa la enfermedad pura del alcohólico. Hablamos de un químico dependiente, un adicto potencial a cualquier sustancia capaz de provocar paraísos artificiales en su cerebro. Pero ojo, porque no es tan solo adicto a sustancias químicas, sino también a cualquier tipo de conducta que sea capaz de estimular el centro de recompensa cerebral, como lo son el juego o el sexo compulsivo. La cabeza neurótica, por otra parte, representa los conflictos psicosociales del alcohólico, es decir, su ingobernabilidad emocional, sus traumas no resueltos y el medio ambiente que lo rodea, el cual muchas veces es un terreno propicio para el consumo. Para que un alcohólico se recupere verdaderamente en Alcohólicos Anónimos y alcance una sobriedad auténtica, debe cumplir 3 condiciones: dejar de consumir sustancias adictivas, madurar psicológicamente para lograr un mejor manejo de sus emociones, y cambiar de ambiente y de amigos para no exponerse al consumo. Cuando alguien simplemente deja de beber pero no supera sus conflictos neuróticos, cae inevitablemente en el síndrome de la borrachera seca. Y cuando deja el alcohol pero lo sustituye por otra sustancia o conducta adictiva, no solo frena su madurez emocional, sino que pierde el control de su trastorno. Esos alcohólicos, lamentablemente, no lograron cortar ninguna de las dos cabezas del dragón. Miremos esto ahora bajo la lupa de la ciencia, porque el alcohólico es, ante todo, un químico dependiente. Esto significa que no tiene una debilidad exclusiva hacia el alcohol, sino que posee una alteración neuroquímica cerebral que se manifiesta a través de un trastorno adictivo generalizado.
El alcohol fue simplemente la vía por la que se manifestó su enfermedad. Hoy en día, la biopsiquiatría moderna ha desarrollado una hipótesis fascinante basada en los últimos conocimientos sobre la genética y la neuroquímica cerebral, la teoría del síndrome de déficit de recompensa. Esta teoría afirma que los alcohólicos nacen con un defecto genético que provoca que su cerebro produzca una cantidad mucho menor de ciertas sustancias químicas esenciales llamadas neurotransmisores. Estas sustancias, entre muchas otras funciones vitales, son las responsables de provocar la sensación natural de bienestar, es decir, son las que logran que una persona se sienta bien, tranquila y satisfecha con la vida cotidiana. Una de estas sustancias clave es la dopamina. La ciencia ha demostrado que la dopamina es el neurotransmisor principal encargado de estimular el centro de recompensa cerebral. ¿Qué pasa entonces con las personas que tienen este defecto genético? Como su producción de dopamina está muy por debajo de lo normal, experimentan un vacío constante. Por lo tanto, se ven impulsadas a buscar desesperadamente sustancias o conductas que, al consumirlas, provoquen un aumento artificial y drástico de dopamina y de otros neurotransmisores afines, tales como la serotonina, la noradrenalina, las endorfinas y el ácido gamma-aminobutírico. Diferentes investigaciones en el campo de la biopsiquiatría, y especialmente en la adictología, han comprobado que los alcohólicos comparten este defecto genético. Pero no solo ellos, también se ha encontrado este mismo patrón en personas con cocainomanía, adicción a las anfetaminas, y en jugadores o comedores compulsivos. El alcohol, la cocaína o las apuestas son detonadores que provocan un aumento masivo de dichos neurotransmisores. Por eso, cuando una persona con este déficit genético descubre estas sustancias, experimenta un efecto placentero e impactante, un alivio tan intenso que altera su brújula interna. Como consecuencia, buscará repetir ese consumo de forma frecuente e intensa, atrapándose a sí misma en el laberinto de la adicción. Por eso, la sustitución es una trampa mortal. Cambiar el alcohol por otra sustancia o conducta es seguir alimentando el mismo defecto químico y emocional. La verdadera sanación no es cambiar de disfraz, es aprender a sanar el cerebro y el alma desde la raíz. Como ya se mencionó anteriormente en nuestro último encuentro, lo más interesante, lo verdaderamente revelador de las investigaciones sobre el síndrome de déficit de recompensa, es que este defecto genético no es exclusivo de quienes consumen sustancias químicas. Los científicos descubrieron con asombro que este mismo fallo se encontró también en personas con adicción a conductas específicas, tales como el sexo, el juego y el comer compulsivamente. Si miramos de cerca, existe una enorme e inquietante similitud entre el jugador compulsivo y el adicto a la cocaína. La obsesión del jugador compulsivo no es el dinero en sí, sino la intensa emoción que genera el juego, y esta intensa emoción es, en realidad, producto de una liberación masiva de dopamina que estimula con fuerza el centro de recompensa cerebral. Los estudios clínicos han destacado una y otra vez la similitud exacta entre el estado eufórico de excitación del jugador en plena acción y el estado de aceleramiento del individuo que está intoxicado con cocaína. Al igual que ocurre con las drogas químicas, el jugador compulsivo desarrolla una severa tolerancia, en la que necesita tomar un mayor riesgo y hacer mayores apuestas para poder alcanzar el deseado nivel de excitación. De la misma manera, experimenta verdaderos síntomas de supresión y abstinencia cuando no tiene ninguna acción posible a su alcance. Un estudio reciente realizado con adictos al juego arrojó que el 59% de ellos tenía el mismo defecto genético que los alcohólicos. Pero el dato más impactante de este mismo estudio demostró que, en los jugadores compulsivos que además presentaban alcoholismo o alguna otra forma de drogadicción, el porcentaje de portadores del defecto genético aumentaba de manera alarmante al 79%. También se ha comprobado científicamente que el orgasmo sexual, la dosis de cocaína y la ingestión compulsiva de chocolates provocan exactamente lo mismo, el aumento de la secreción de dopamina en el circuito de recompensa cerebral. Todo lo anterior nos lleva a una conclusión contundente. Quiere decir que, desde el punto de vista neurobiológico, las adicciones son simplemente distintas manifestaciones del mismo trastorno cerebral, que es la enfermedad adictiva. Por lo tanto, un miembro de Alcohólicos Anónimos, o cualquier persona que se encuentre en un proceso de recuperación, no debe cometer el error de pensar que la única solución a su problema es dejar el alcohol. Para sanar de verdad, se deben superar por completo las tendencias adictivas de la mente. Originalmente, durante mucho tiempo, se pensó que la adicción era un trastorno de la personalidad, una falta de carácter. Sin embargo, actualmente la ciencia nos da la certeza de que es un trastorno primario cerebral que afecta a cualquier adicto. Estas tendencias adictivas inherentes al alcohólico hacen que,
cuando éste por fin deja el alcohol, su inercia natural sea sustituirlo por otra droga, porque su necesidad innata y biológica sigue siendo la de estimular su centro cerebral del placer con ciertas sustancias o conductas. Así, al dejar el alcohol, lo puede sustituir fácilmente con nicotina, marihuana, cocaína, pastillas tranquilizantes, comida, sexo o juego compulsivo. Al hacerlo, la persona está simplemente sustituyendo una conducta adictiva por otra, lo cual, como ya hemos aprendido, es una forma flagrante de borrachera seca. Hablemos ahora de los sustitutos más comunes. Las principales drogas blandas son la cafeína y la nicotina. A la cafeína y a la nicotina les llamamos blandas porque son drogas perfectamente legales, que aparentemente no afectan la conducta inmediata de los individuos y que están plenamente aceptadas por la sociedad. Sin embargo, esto no quiere decir en absoluto que sean sustancias inocuas, es decir, no significa que no hagan daño. Como buen enfermo adicto, todo alcohólico es compulsivo por naturaleza, y sus drogas sustitutivas favoritas son, precisamente, las drogas blandas, el café y la nicotina. En los grupos de alcohólicos anónimos, de manera tradicional e histórica, se consumen estas dos drogas en grandes cantidades. El problema radica en que el consumirlas en exceso, aunque no altere la conducta social de la persona de forma destructiva, puede dañar seriamente su salud física, y como los alcohólicos son compulsivos por naturaleza, tienden inevitablemente a consumir esas sustancias de forma excesiva. La adicción al tabaco es un problema de salud tan severo y destructivo como el propio alcoholismo. Afortunadamente, en los grupos de alcohólicos anónimos se está tomando una fuerte conciencia de esta grave adicción y cada vez hay un mayor número de grupos en los que ya está estrictamente prohibido fumar en las sesiones. A pesar de esto, todavía algunos alcohólicos en recuperación mantienen una severa adicción al tabaco. No hay que olvidar que uno de los tóxicos más peligrosos que tiene el tabaco es el humo. El humo no solamente daña de forma directa al que fuma, sino también a las personas que están cerca del fumador, a los que llamamos fumadores pasivos, porque al aspirar el humo del tabaco que fuma otro, ellos también se ven gravemente afectados. Como se podrá ver, el fumar implica un gran riesgo para la salud y para la propia vida. No debemos olvidar una estadística demoledora: año tras año, las dos drogas que mayores enfermedades y mayor número de muertos producen en todo el mundo son el alcohol y el tabaco. Por su parte, el café no es tan dañino como el tabaco y consumirlo en cantidades moderadas no produce ningún efecto indeseable. Lamentablemente, la tendencia compulsiva del alcohólico hace que éste casi siempre consuma café en dosis totalmente excesivas. Al otro lado del espectro nos encontramos con las principales drogas duras: la marihuana, la cocaína, las anfetaminas, los inhalantes volátiles, los hongos alucinógenos, las pastillas tranquilizantes, el ácido LSD, las drogas de diseño, como el éxtasis o el cristal, o los derivados del opio, como la heroína o los analgésicos narcóticos. Detengámonos con especial atención en la marihuana, una droga sobre la que hoy en día existen muchos mitos. La marihuana es una droga neurotóxica que, consumida en forma habitual y constante, puede producir daños severos en el cerebro que afectan directamente las funciones intelectuales y la conducta de las personas. La sustancia activa de la marihuana es el 9-delta-tetrahidrocannabinol. A mayor concentración de esa sustancia en la dosis consumida, mayor va a ser su efecto y más graves los daños que produce en el organismo. Los efectos son casi inmediatos. Poco después de fumar marihuana, la persona presenta un cuadro claro de intoxicación, siente la boca completamente reseca, los latidos del corazón se aceleran, aparece una marcada torpeza en la coordinación del movimiento y el equilibrio, las reacciones y los reflejos se vuelven lentos, y se presenta un evidente enrojecimiento de los ojos. Estos efectos inmediatos pueden provocar graves problemas de coordinación visual y motora, serias dificultades en la realización de tareas complejas, alteración de la percepción de la realidad y, por consecuencia, exponen de forma directa al consumidor a sufrir accidentes fatales. A largo plazo, las consecuencias son devastadoras. El consumo crónico de marihuana provoca los mismos problemas de salud que el tabaco, es decir, trastornos cardiorrespiratorios crónicos y cáncer. Además, existe una mayor propensión a sufrir todo tipo de infecciones debido a los daños que la sustancia causa en el sistema inmunológico. En el caso de las mujeres, se ha comprobado un terrible síndrome fetal en los hijos de madres que fumaron marihuana durante el embarazo, mientras que en los varones consumidores produce esterilidad por la marcada disminución en la producción de espermatozoides. Pero lo más grave, y lo que vemos con mayor frecuencia, son los trastornos en el funcionamiento cerebral.
La marihuana provoca una baja considerable de las funciones intelectuales y una profunda desmotivación existencial, un estado de apatía que causa de forma casi inevitable que el consumidor abandone la escuela o su trabajo, arruinando su proyecto de vida. Finalmente, en los casos más delicados, pueden presentarse trastornos psiquiátricos agudos y crónicos, desencadenando cuadros de locura permanentes que son prácticamente parecidos a la esquizofrenia. La cocaína es una de las drogas más duras con las que frecuentemente se sustituye el alcohol. Esta sustancia es un estimulante cerebral que se puede administrar de diversas maneras, inhalándola por la nariz en forma de polvo, fumándola en forma de piedra o crack, o inyectándola directamente en las venas. Es una droga altamente adictiva y cuando se consume, produce una ansiedad intensa que obliga al individuo a usar más droga y con mayor frecuencia. El alcohólico que recurre a ella entra en un estado de aceleración extrema, marcado por la irritabilidad y una agresividad incontrolable. Físicamente, el cuerpo paga un precio altísimo, aparecen palpitaciones y arritmias cardíacas que pueden provocar una muerte repentina en caso de sobredosis. También provoca hipertensión arterial, embolias, hemorragias cerebrales, así como desgarradores cuadros de locura que en la medicina se conocen como psicosis cocaínica. Por otro lado, existe otro tipo de drogas que se está utilizando mucho en los últimos tiempos y que ha ganado un terreno alarmante en el mercado, las anfetaminas. De estas, las más utilizadas y conocidas en las calles son el éxtasis y el cristal. Tradicionalmente eran utilizadas por los jóvenes, aunque a últimas fechas también se han incorporado con mucha fuerza al mercado de los adultos. La droga produce una sensación intensa y placentera de estimulación inmediata que dura varios minutos o incluso horas. Pero detrás de ese estímulo se esconde una factura médica muy grave, produce también insomnio, incremento de la actividad física, una sociabilidad excesiva y una marcada tendencia al acercamiento corporal, así como la reducción del apetito. Los problemas médicos que produce el consumo prolongado y excesivo de estas sustancias son el aumento de la temperatura del cuerpo, convulsiones, aumento del ritmo cardíaco y de la presión arterial, produciendo daños severos en los vasos sanguíneos del cerebro y provocando derrames cerebrales. Además, se aumenta notablemente la posibilidad de contraer el virus del SIDA por la promiscuidad sexual que estas sustancias desatan. Finalmente, estas drogas producen comportamiento violento, ansiedad, irritabilidad, confusión, paranoia intensa y alucinaciones. Muchos alcohólicos en recuperación cambian el alcohol por las pastillas tranquilizantes del tipo de Valium, Ativan o Rivotril. La razón aparente por la que consumen estos medicamentos es para calmar la ansiedad y el insomnio que no los dejan vivir en paz. A veces los médicos los recetan temporalmente para salir de una crisis, pero el alcohólico, guiado por su mente compulsiva, se los automedica de forma desmedida. Estas sustancias, llamadas benzodiazepinas, son depresores del sistema nervioso central y tienen un efecto parecido al del alcohol, por lo que poco a poco la persona va requiriendo mayores dosis del medicamento para obtener los mismos efectos que inicialmente lograba con menos dosis. Va a ser un fenómeno progresivo que terminará inevitablemente en una adicción a los tranquilizantes, con efectos y consecuencias muy similares a las que presentaba el alcohólico cuando bebía. Por lo tanto, es muy delicada y riesgosa la prescripción de este tipo de medicamentos en los alcohólicos. La debe hacer exclusivamente un especialista con experiencia en tratamiento de adictos y prescribirlos por muy poco tiempo. Como ya se mencionó anteriormente, los alucinógenos son drogas que pueden sustituir al alcohol en este juego de espejos, los ácidos, los hongos o el peyote, los solventes y los derivados del opio, tanto naturales como sintéticos, la morfina, la heroína, los analgésicos y los narcóticos. Muchos alcohólicos piensan y viven bajo el engaño de que solamente son adictos al alcohol, pero que pueden consumir socialmente otras drogas porque esas no son su problema principal. Nada más falso que esto. No se olvide que la verdadera enfermedad del alcohólico es un trastorno adictivo que radica en su cerebro enfermo, y que la tendencia a sustituir una droga por otra no es más que una borrachera. Una borrachera seca, pero borrachera al fin. Este ha sido el 10º síntoma de la borrachera seca de conciencia interior. Esperamos de todo corazón que haya sido de gran ayuda y un faro de luz para tu proceso de recuperación. Te invitamos a que dejes tu like, compartas y comentes este vídeo para que llegue a muchos compañeros que de igual manera quisieran saber esta información. Muchas gracias por tu tiempo, nos vemos en el próximo encuentro y sobre todo, felices 24 horas.